Unos detalles en síndrome, en tumor carcinoide. Recuerden que es una edad de presentación mucho más frecuente a los 60 años. Doctores, ¿cuál es la ubicación más frecuente? Pregunta de examen. Es el apéndice. 40% de los tumores carcinoides son apendiculares. Eso márquenlo porque es una pregunta de examen bien frecuente. ¿Ya? Es una pregunta de examen bien frecuente. ¿Dónde está el origen? En las células enterocromafines. Por eso son productores básicamente de ¿qué? De serotonina, ¿no es cierto? No olviden ese detalle. Entonces, usualmente, a pesar de que es mucho más frecuente en el apéndice suelen ser benignos frecuentemente. Suelen ser benignos, pero es mucho más frecuente en el apéndice. Y esto es lo que presenta un paciente con síndrome carcinoide gracias a la serotonina. La rubefacción facial, el 95% te presentan rubefacción facial. ¿Puede haber una diarrea secretoria? Gracias a la serotonina sí hay una diarrea secretoria. Pueden tener cardiopatía valvular, telangiectasias, dolor abdominal, dermatosis, etc. No olviden los 3 primeros, por favor, que son los más frecuentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome carcinoide? Pregunta de examen. Doctores, otra pregunta de examen que es recontra frecuente. El diagnóstico de un tumor carcinoide se hace dosando esto, el 5-hidroxindol acético en orina de 24 horas. Cuidado que pongan en sangre, porque a veces le ponen sérico. No es sérico, es en orina. 5-hidroxindol acético en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? El tratamiento obviamente es la resección si es que tumor es resecable, o a veces pueden utilizar octreotide para síndrome carcinoide fundamentalmente. Cuando ya hay síndrome carcinoide utilizan octreotide. Pregunta 8. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? ¿La polipectomía colonoscópica se considera el tratamiento adecuado de un pólipo maligno en qué casos? Polipectomía colonoscópica, el tratamiento adecuado de un pólipo maligno, es decir, tienen un pólipo y este es maligno. Si se delinea con claridad el borde de resección en el examen histológico, obviamente sí, ¿no? Si está claro los bordes, obviamente la polipectomía colonoscópica se debe hacer, sí se hace. Si tiene bordes claros, se debe de resecar. Si no presenta restos tumorales a 3 milímetros de distancia del borde de resección, obviamente sí. Eso va de la mano con lo anterior, que tenga los bordes claros. Cuando el cáncer es bien diferenciado, también. Si está bien diferenciado el cáncer, tienen que resecar con polipectomía. Cuando no hay infiltración venosa y linfática, obviamente sí. Entonces, en este caso, todas las anteriores son correctas. Esto es un pólipo, doctores, miren. Un pólipo y este tiene su pedículo acá. Si tienes bien delimitado, no tienes ninguna alteración en los lados laterales, es un pólipo pequeño que no tiene infiltración vascular ni linfática, tú lo puedes sacar por vía de una polipectomía colonoscópica. Eso es una polipectomía. ¿Qué se hace? Simplemente se pone esta asa metálica, se estrangula el cuello del pólipo, se quema con calor y se retira y queda simplemente cauterizado todo. Eso es una polipectomía. ¿Cuánto dura? 10 segundos, 15 segundos usualmente el procedimiento, así que es recontra sencillo de hacer una polipectomía. Pregunta 9. En cuanto al síndrome carcinoide maligno, a ver, ya saben acerca del síndrome carcinoide maligno, ¿cuál de las afirmaciones es falsa? ¿La cardiopatía carcinoide es una complicación tardía? ¿Qué les había dicho? ¿Cuál es, a ver, lean su diapositiva, cuál era la tercera característica más frecuente, fuera de la rubefacción facial, fuera de la diarrea secretora? Es la cardiopatía, ¿no es cierto? La cardiopatía se presenta y es una complicación tardía, en el 40% de los casos. ¿La supervivencia no es mayor de 2 años desde el inicio de los síntomas? Es decir, ¿es tan maligno que mata dentro de los 2 primeros años? Falso, ¿no es cierto? El tumor carcinoide sí es, normalmente puede ser operable, o bien se trata con octreotide y tiene buena sobrevida. El octreotide es un tratamiento eficaz para la diarrea y el rubor y reduce la excreción de 5-hidroxindol acético. Cierto, es un tratamiento el octreotide, ¿no? La quimioterapia y la oclusión de la arteria hepática puede causar la regresión del tumor y prolongar la supervivencia en pacientes seleccionados. Es cierto, se puede hacer eso en los pacientes que tienen síndrome carcinoide.
Los síntomas se deben a la secreción de serotonina y diversos péptidos por el tumor. Obviamente, el punto cardinal del síndrome carcinoide es la producción de serotonina. Eso también es verdadero. La que es falsa es la B, ¿no? En este caso, la supervivencia suele ser mucho mayor, no suele ser tan maligno en este caso. Pregunta 10. Durante una colonoscopía de vigilancia en una mujer de 75 años con antecedentes de pólipos colónicos, se encuentra una lesión de angiodisplasia, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes describe mejor el tratamiento para esta lesión? ¿Cuál es el tratamiento de una angiodisplasia en una paciente de 75 años? Se debe quemar, ¿no es cierto? Deben hacer una termocoagulación. ¿Con qué? Básicamente con argón plasma. Se debe de quemar, es decir, simplemente se dispara y se quema con el argón la angiodisplasia, ese vasito. Obviamente no se dan fármacos hormonales, la lesión debe caracterizarse en la colonoscopía. ¿Es necesario realizar hemicolectomía? No, no se necesita una hemicolectomía para eso. La angiodisplasia es un vaso tan pequeño que se puede quemar sin problema. No debes de biopsiar, como es un vaso con una malformación vascular, si biopsias empieza a sangrar por todo lado, ¿no? Pregunta 11. Un varón de 25 años presenta unas manchas en la mucosa labial y se le extirpa un pólipo colónico que resulta ser amartomatoso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Doctores, ¿de qué estamos hablando en este caso? ¿De qué tipo de patología? ¿Cuál de los síndromes de poliposis colónica que hemos visto al inicio es? 25 años y le encuentran manchas en mucosa labial y un pólipo amartomatoso. ¿Cuál es? El típico Peutz-Jeghers, es lo que les he dicho, un Peutz-Jeghers, ¿no es cierto? ¿El paciente debe someterse a colectomía en un Peutz-Jeghers? ¿Sí? ¿No? No es cierto, ¿no? El paciente con Peutz-Jeghers no necesariamente tiene que ir a colectomía. ¿Es necesario hacer sigmoidoscopía a los familiares? En este caso no hay necesidad de hacerlo. Recuerden que el paciente está propenso a obstrucción. Sí, les había mencionado en un momento que el paciente con Peutz-Jeghers puede hacer obstrucción, puede hacer intususcepción y puede hacer incluso hemorragias. No olviden ese detalle. ¿El enfermo puede tener tumores en la piel? ¿Hay tumores cutáneos en el Peutz-Jeghers? No, ¿no es cierto? ¿La herencia es autosómica recesiva? No, es autosómica dominante, ¿no? El paciente puede estar propenso. Acá la respuesta es la C. No olviden otra vez mucosa oral que está manchada, hiperpigmentada y pólipos amartomatosos hasta el cansancio. No olviden esto, pigmentación mucocutánea, doctores, autosómico dominante, no es autosómico recesivo, y las complicaciones son hemorragias, obstrucción e intususcepción. Pregunta 12. La enfermedad diverticular del colon es una deformidad adquirida del propio intestino grueso que se asocia con cambios en su fisiología y a veces con complicaciones. A ver, básicamente para leer y contestar si es verdadero o falso. ¿Afecta con mayor frecuencia a personas de edad avanzada que viven en países bien desarrollados económicamente? Cierto, personas en edad avanzada, típico. Ahora, ¿que afecte en países bien desarrollados? Sí, también en países en subdesarrollo, también, pero obviamente es mucho más frecuente en los países desarrollados. ¿Asienta con mayor frecuencia en sigmoides? Cierto, la ubicación más frecuente suele ser la región sigmoidea y de colon descendente luego. ¿Puede cursar con rectorragia del 10 al 30% de los casos? Es cierto, aunque realmente rectorragia muchas veces ya no es, suele ser hematoquesia, pero sí, hay que considerarlo como una rectorragia en este caso, ¿ya? ¿Un absceso intraabdominal es otra complicación? Sí, si obviamente esto se plastrona, puede producirse un absceso intraabdominal. Todas son ciertas en este caso. La respuesta es la E. No olviden, causa más frecuente, siempre de hemorragia digestiva baja, en adultos los divertículos. Estos son los divertículos, miren, orificios diverticulares múltiples, pueden sangrar, obviamente, se pueden fisudizar, se pueden infectar también. Esto es cuando un divertículo está sangrando, ¿no? Una hemorragia diverticular.
Pregunta 13, facilito, una pregunta ofensiva para ustedes. ¿La anomalía congénita más frecuente del intestino delgado es? ¿Dudas? No creo que tengan dudas, ¿no es cierto? ¿Cuál es? El Meckel, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado del divertículo de Meckel. Pregunta 14. Dentro de la etiopatogenia del cáncer colorectal, ¿no se ha encontrado una relación causal directamente con? ¿Relación causal con quién? Cáncer de colon, ¿con quién no se asocia? ¿Se asocia con Helicobacter? Nada que ver, ¿no? Helicobacter se asocia a cáncer gástrico. Es una pregunta, si es bien cierto, es una pregunta de San Marcos, pero es una pregunta bien sencilla. Bacteriemia por Streptococcus, sí es cierto, se asocia con bacteriemia por Streptococcus, sin embargo, no se ha demostrado la asociación causal directa, ¿ya? ¿Adenomas vellosos? Sí. Recuerden que los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos. Y los vellosos son los que mayormente suelen ser malignizados, ¿no? Se malignizan más. Colitis ulcerativa o colitis ulcerosa sí se asocia a cáncer de colon. Ingesta de grasas animales se asocia a cáncer de colon. Acá es el Helicobacter en sí. Pregunta 15. De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene la mayor tendencia a malignizarse? Hay una que les he cantado al inicio, que es 100% maligniza. ¿Cuál? PAF, ¿no es cierto? Poliposmatosis adenomatosa familiar, ¿no? La poliposis colónica familiar. Esa es la que mayormente maligniza, siempre. 100% maligniza. Pregunta 16. De las siguientes afirmaciones sobre síndrome carcinoide, ¿cuál es falsa? A ver, ya les he hablado tanto de síndrome carcinoide que hasta ya me cansé de repetirlos. Las preguntas siguen siendo las mismas, así son, todo se repite igual. A ver, ¿la administración de pentagastrina puede desencadenar una crisis de rubefacción facial? Es cierto, el doctor está emocionado ahí entrando. Pase, doctor, tome asiento. Listo. ¿La administración de pentagastrina puede desencadenarse? Sí. ¿El cuadro diarreico puede acompañarse de esteatorrea? Sí, doctor, se puede acompañar de esteatorrea. ¿Puede existir una crisis hipertensiva acompañado de crisis de rubefacción facial? ¿Es hipertensión, hipotensión? ¿Puede asociarse a miastenia? Sí, puede asociarse a miastenia. ¿Los niveles de síndrome de hidroxiindol acético pueden ser normales? Sí, doctores, sí pueden ser normales, tengan mucho cuidado. Los niveles de 5-hidroxiindol acético, si bien es cierto es algo que está usado para el diagnóstico, puede ser normal, tengan cuidado. Puede existir crisis hipertensiva, ahora van a ver. Usualmente en el estudio habitual de una hemorragia digestiva baja, se utiliza con cierta frecuencia gammagrafía isotópica para que se diagnostique un sangrado mínimo de cuánto. Es decir, en líneas generales, digamos en verbo, en jerga, el sangrado digestivo para que exista positivo en una gammagrafía, ¿de cuánto debe ser? Su número predilecto. Otro que deben de saber específicamente, ¿es suficiente que haya un sangrado de 0,1 mililitros por minuto para que ustedes puedan ver eso en una gammagrafía? Ese es un dato aislado que lo tienen que saber de todas maneras. Pregunta 18. Con respecto al síndrome de Lynch, ¿cuál les parece? A ver ahí. Es la forma más rara de cáncer colorectal hereditario. El síndrome de Lynch es raro, al contrario, es la forma más frecuente de cáncer de colon hereditario, ¿no? ¿El tipo 1 involucra afectación endometrial? No. El Lynch tipo 1 usualmente suelen ser solamente limitados al colon. El Lynch tipo 2 son los que se asocian fundamentalmente a tumores ováricos, pueden ser fundamentalmente, ¿no? O también afectación gástrica. La aparición es tardía en mayores de 70 años, les he dicho que no. Como es hereditario, usualmente suele ser en pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? El tipo 2 puede involucrar afectación gástrica, les he dicho que sí.
¿El tipo 2 afecta solo al colon? No, el que afecta solo al colon es el tipo 1. Y creo que lo tienen en una diapositiva siguiente. Acá está. La forma más frecuente de cáncer colorectal hereditario, no se olviden, es lo más frecuente. Ya es lo más frecuente. Aparece alrededor de 40 años. Tipo 1 solamente en el colon y tipo 2 puede ser extraintestinal. Tuve un paciente cuando estaba de residente, era un joven de 18 años, que viene por una clínica de una pérdida de peso marcada y tenía una anemia por pérdidas crónicas. Como era un paciente con anemia microcítica y ya tenía pérdida de peso, obviamente se le hizo las muestras y salió un TB non positivo. Tuvimos que hacer una colonoscopía. Tenía 18 años y sale un cáncer de colon, ¿no? Que tenía en el ángulo hepático. Entonces, este paciente al tener 18 años y ya tenía una clínica marcada, tenía que hacerse obviamente a los familiares una pregunta de si realmente había habido antecedente. Entonces la mamá dice que no, que nunca había sabido de alguien que tenía cáncer de colon en su familia. El papá también dijo que no. La mamá normal. Entonces se le sugiere hacerle colonoscopía a los papás. Y los papás un poco reticentes dicen que no, pero que ya, pero que bueno, ok. Se le hace a la mamá y se encuentra un cáncer de colon en una paciente que no había bajado de peso y totalmente metastásico, con metástasis ya a hígado y bien diseminado. Esa es la característica típica que tiene un Lynch. Hay herencia bien marcada y usualmente suele ser en pacientes jóvenes. La mamá tenía 42 años, nada más, por eso es que nunca le había dado importancia, pero el que presentó los síntomas muy severos fue el hijo que tenía 18 años en ese caso, ¿no? Entonces, eso es un síndrome de Lynch, por ejemplo. Y si ustedes preguntan de repente por antecedentes, lo típico es que puedan encontrar al abuelo o al bisabuelo o a la abuela o la bisabuela que también haya tenido alguna afectación de ese tipo, ¿no? Pregunta 19. Respecto a los linfomas intestinales, ¿cuál es falso? A ver. ¿Representan el 5% de todos los linfomas? Las preguntas de porcentaje horribles, pero sí, representan el 5% de los linfomas. ¿Es más frecuente en duodeno y yeyuno? Los tumores intestinales tipo linfoma suelen ser mucho más frecuentes en el ilion, no son tan frecuentes en duodeno y en yeyuno, ¿ya? Ese es un dato que deben de saber. El linfoma es más frecuente en ilion. ¿El linfoma tipo mediterráneo es más frecuente en jóvenes? Eso es cierto. Clínicamente se puede presentar como cuadros diarreicos crónicos, puede presentarse como cuadro diarreico crónico. Suele existir ocasiones en historia previa de parasitosis intestinales, puede existir en algunos de los casos. Lo único que es falso acá es que se localiza más frecuente en duodeno y yeyuno, eso no es cierto, es más frecuente en el ilion. Pregunta 20. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del síndrome carcinoide? Así es, 95% rubefacción facial. Ojo que les había mencionado en una pregunta anterior, ¿el paciente puede presentar hipertensión? No, el paciente lo que tiene usualmente es hipotensión, ¿de acuerdo? Usualmente lo que tiene es hipotensión. Acá la respuesta es la C. Pregunta 21. ¿El tumor benigno de hígado que tiene origen mesenquimal es? ¿Cuál es el tumor hepático benigno que tiene origen mesenquimal? Esto, si lo ven desde esta perspectiva, ahorita no lo van a saber, ¿no? O sea, es tranca que lo vean. Ahorita no lo van a saber. Les tengo que dar la respuesta. A partir de la siguiente diapositiva, ya tienen que saber. Es otro mapa mental que tienen que utilizar. Igualito que les he mostrado al inicio en las poliposis, para que sepan qué cosa es hereditario y qué cosa no es hereditario, y cuál es adenomatoso y cuál es amartomatoso, lo mismo van a utilizar acá para los tumores hepáticos benignos. Acá la respuesta del tumor benigno hepático de origen mesenquimal es el hemangioma cavernoso. Y es lo que deben de saber es esto. Nuevamente, tienen que aprender ese cuadro para que ustedes tengan una idea mental de dónde están ubicados.
Los tumores con origen en el hepatocito, hay tumores con orígenes biliares y hay tumores con origen mesenquimal. Doctores, aquí estoy hablando en todos los casos de tumores hepáticos benignos, ¿de acuerdo? Todo esto es benigno. Esta es una clasificación de tumores hepáticos benignos. Yo ya he hablado en la clase anterior de hepatocarcinoma, ya hemos hablado de hepatocarcinoma, así que sírvanse a revisar su aula virtual los que no han venido. Entonces, esta clasificación básicamente tienen que saberla. Recuerden que los de origen mesenquimal está el hemangioma, está el amartoma mesenquimal, el hemangioendotelioma infantil, angiomiolipoma y estos tumores raros mesenquimales. Doctores, ¿qué deben de saber de esto? Que el más frecuente es el hemangioma cavernoso. ¿De acuerdo? El más frecuente de origen mesenquimal es el hemangioma cavernoso. Aquí vamos a ver los que están originados en el hepatocito. Aquí es bien común que vean este, que es la hiperplasia nodular focal, y el otro que es el adenoma hepatocelular. Doctores, esto es frecuente, así que ahora lo van a conocer, ¿de acuerdo? Tumores con origen en el hepatocito. Ojo y mucha atención a la hiperplasia nodular focal y al adenoma hepatocelular, ¿de acuerdo? Retengan eso. Origen biliar. En los de origen biliar, lo típico y lo más frecuente son los quistes simples. Quiste simple de hígado. Eso que ustedes muchas veces encuentran a un paciente de 40, 50 años que les trae su ecografía y dice, doctor, tengo un quiste en el hígado. Lo más frecuente es que sea un quiste simple y tiene su origen biliar. ¿De acuerdo? Los otros serán este amartoma biliar que se llama complejo de Mont-Weisselburg, que es recontra raro, o el cistadenoma biliar. Me retienen los detalles entonces más importantes. En origen de hepatocito, mucha atención a lo que es hiperplasia nodular focal y a lo que es adenoma hepatocelular. En origen biliar, quiste simple. Y en origen mesenquimal, al hemangioma cavernoso. Eso es lo que tienen que retener mentalmente. Por favor, no convulsionen. Eso me retienen mentalmente. A partir de eso vamos a ver entonces las siguientes preguntas. Doctores, ahora que ya saben, ya tienen la idea, ¿cuál es el tumor hepático benigno más frecuente del hígado? Y ojo con esta pregunta que luego les voy a volver a preguntar lo mismo y no quiero que fallen, ¿ah? ¿Cuál es el tumor hepático benigno más frecuente del hígado? El tumor como lesión tumoral más frecuente suele ser nuevamente el hemangioma cavernoso. Eso es lo más frecuente. El tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma cavernoso. Es tan frecuente que ahora van a conocerlo un poquito más. Miren, ya saben los de origen mesenquimal. Otra vez, hemangioma cavernoso. Todos estos que ustedes ven acá, los otros 4, son recontra raros. Por si acaso en algún momento en el examen les puedan preguntar cuál pertenece a cuál, ya tienen que tenerlo mentalmente. Pero si hay uno que quiero que retengan de todas maneras, es el del hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso, doctores, tumor hepático benigno más frecuente, no lo olviden. La gran mayoría de tumores hepáticos benignos suelen ser en el género que siempre causa más problemas. ¿En quiénes? En mujeres. La mayoría, igual que las autoinmunes hepáticas, en mujeres. Intestino irritable más frecuente, en mujeres. Tumores hepáticos benignos más frecuente, en mujeres. Algo que no sea, casi todo es en mujeres, pero acá es mucho más frecuente en mujeres también. ¿Quiénes? Encima las de mediana edad, o sea, todas ustedes, ¿no es cierto? El hemangioma cavernoso típicamente puede ser un tumor que puede ser bien pequeñito, puede medir 1 centímetro, como puede llegar incluso a medir hasta 20 centímetros. Cuando son pequeños y cuando son menores de 5 centímetros, usualmente no tienen ninguna molestia, por eso suele ser benigno. Pero cuando tiene un tamaño más de 5 centímetros, ya puede ocasionar algunas molestias como dolor abdominal y mucho menos frecuentemente, sangrado. ¿De acuerdo? Doctores, aprendan la característica. Luego les voy a mostrar, creo que tienen, bueno, ahí en sus separatas el cuadro, pero les voy a mostrar luego eso.
No olviden que tiene un color purpúrico, es color púrpura. Eh, Muy pocas veces es múltiple, solo en el 10% de los casos es múltiple. Usualmente es único, ya el hemangioma cavernoso usualmente es único. Microscópicamente las paredes vasculares de la capa única de células endoteliales, ojo con eso, que puede ser una pregunta del examen. Usualmente ese tipo de detallitos que son independientes suelen ser preguntados en el examen. Tiene esto que son los receptores estrogénicos. Por ese motivo es mucho más frecuente en mujeres, ¿de acuerdo? Porque tiene receptores de estrógeno. Y por ese motivo, ustedes recuerden que una mujer cuando se embaraza tiene mayor producción de estrógenos. La placenta produce también estrógenos, por consiguiente el hemangioma puede crecer, ¿de acuerdo? Si una mujer está recibiendo anticonceptivos orales, también puede tener mayor, digamos, predisposición a hacer crecer su hemangioma cavernoso. ¿Cómo se diagnostica? Fácilmente por una ecografía o por una tomografía se puede hacer, se hace, no hay ningún problema de diagnóstico. Pero si les preguntan cuál es el más sensible y específico, es la resonancia magnética. Es muy diferente la preguntar en un examen cuál es lo más sensible y específico a cuál es lo primero que deben hacer ustedes. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con esas preguntas en los exámenes. Cuando se hace preguntas de exámenes auxiliares, hay que leer bien la pregunta. ¿Qué es lo primero que harían si un paciente tiene sospecha de dolor abdominal en hipocondrio derecho? ¿TAC? ¿Resonancia? No, lo primero que haces es una ecografía. ¿Y puedes diagnosticar con eso un hemangioma cavernoso? Sí, sí lo pueden hacer. Pero ¿qué es lo más sensible y específico? Lo más sensible y específico es una resonancia magnética en este caso. Ojo a esas cositas, ¿ya? Miren, el hemangioma puede verse de esta manera. En una fase arterial, es decir, cuando recién ha empezado la fase de captación de contraste, se puede ver esta lesión. Miren, cómo se ve el vaso nutricio acá en un hemangioma. ¿De acuerdo? Eso es lo que suele verse, una captación de contraste periférico, ¿no? Miren, bien marcado acá por la flecha. Cuando se ve en la fase venosa, ya se nota acá una especie de región hipocaptante, ¿no? Ya no se ve el vaso inicialmente, que era el vaso nutricio en este caso. Y esto es lo que se ve en una fase tardía. Y esto es lo que finalmente es diagnosticado como un hemangioma cavernoso. Ya no van a ver el vaso nutricio, ven la región hipocaptante y esta parte central es la que le da la característica típica a un hemangioma cavernoso, una zona necrótica central. Eso es un hemangioma cavernoso. Entonces, tienen que pedir para todo tipo de lesiones tumorales hepáticas, tienen que pedir una tomografía trifásica, ya, o una tomografía dinámica. Es decir, que tiene que tener fase arterial, fase venosa y fase tardía, siempre, para que puedan ver todas esas características bien importantes que tienen estos tumores. Otro diagnóstico se puede hacer por arteriografía, sí es cierto, miren, con una arteriografía se ve la hipercaptación del tumor en este caso, ¿no? En una arteriografía. Miren, captación de contraste periférico, área necrótica central, hipocaptación de la parte un poquito más externa a la región central, un hemangioma cavernoso, grandote, ¿no? Miren, bien grande. ¿Qué se hace con el hemangioma cavernoso? Curiosamente ustedes dicen cirugía, pues no. Usualmente los pacientes que tienen gran tamaño recién podrían ser operados, pero los que tienen gran tamaño y los que tienen sintomatología nada más. Usualmente no se hace nada, usualmente se deja el hemangioma así porque no tiene una condición maligna, no es una condición premaligna esa, ¿ya? Se puede utilizar embolización arterial, se puede usar los inhibidores de proliferación endotelial, pero nunca han resultado con mayor éxito. Usualmente entonces, si son tumores pequeños, los hemangiomas cavernosos, se deja. Si son más de 5 centímetros, producen mucha molestia, están muy adoloridos o tienen alguna complicación, se puede resecar o se puede enuclear. Si no se puede sacar, se puede llegar a un trasplante hepático cuando es extremadamente grande. Doctores,
¿Cuál es el segundo tumor hepático benigno de hígado más frecuente? El más frecuente es el hemangioma cavernoso. ¿Cuál es el segundo tumor hepático benigno más frecuente? O sea, el E ya no es. Tienen entre la A y la D. El segundo es el otro que quise en un momento que retengan. Hiperplasia nodular focal. Es el segundo tumor hepático benigno más frecuente. ¿Ya? Entonces ya tienen eso en su cabecita. Es hemangioma cavernoso el primero, hiperplasia nodular focal el segundo. ¿Dónde está ubicado? Obviamente dentro del grupo del origen en los hepatocitos, ¿no es cierto? Hiperplasia nodular focal, adenoma hepatocelular e hiperplasia regenerativa nodular. Esos tres son los que tienen origen en los hepatocitos. Su origen entonces está ahí. ¿Quiénes son las más afectadas? Siempre. Hiperplasia nodular focal también son las mujeres. ¿La hiperplasia nodular focal tiene síntomas? No, usualmente suele ser asintomáticos. Se cree también que tiene relación con los receptores de estrógenos. Por eso, algunos creen que cuando se toman anticonceptivos orales, las mujeres usualmente tienen mayor predisposición a hiperplasia nodular focal. ¿Ya? Igual que el hemangioma cavernoso, usualmente es solitario, está bien delimitada, no tiene una cápsula. El tamaño es igual de grande, de 1 hasta 15 centímetros, con promedio 3 a 4. Doctores, característica fundamental de hiperplasia nodular focal para el diagnóstico, la que tienen ustedes abajo. Cicatriz fibrosa central. Esa es la característica imagenológica más importante que tienen que ver para el diagnóstico de esa patología. Usualmente se cree que hay dos teorías de producción. Esto no les van a preguntar jamás. La teoría vascular y de clonalidad son solamente teorías de por qué se produce una hiperplasia nodular focal. Me interesa que vean este detalle. Es una tomografía sin contraste. Si ustedes toman sin contraste, yo le quito las flechas, todos dicen que está normal. O sea, nadie va a ver absolutamente nada. Ahí realmente está delimitado y tienen que tener un ojo así de águila para poder ver realmente, o mucha experiencia para ver ese tipo de lesiones. Si le quito las flechitas, les aseguro que no ven absolutamente nada. Eso es, hay una tomografía sin contraste. Por eso uno debe de pedir una tomografía trifásica. Esto es lo que pasa cuando uno le pide la parte arterial. Miren, gran captación del contraste en fase arterial. ¿Y qué es esto de acá? La característica que les había dicho, una cicatriz fibrosa central. Gran captación en fase arterial. ¿Pueden diferenciarlo ustedes con el hemangioma cavernoso? Depende de la fase en la que vean. Recuerden que cuando les he dicho en la fase arterial del hemangioma cavernoso, lo que veían que era el vaso nutricio, ¿de acuerdo? El hemangioma cavernoso se veía mejor cuando ya había pasado la fase venosa tardía, ¿no es cierto? Eso es importante. Este se ve mucho mejor en este caso, cuando hay una fase arterial. ¿Qué pasa cuando hay una fase venosa tardía? Solo queda la captación de contraste periférico, la necrosis central, pero ya no es tan claro. Y finalmente, cuando hay una fase tardía, básicamente solo se ve la cicatriz fibrosa central. Por eso es importante la tomografía trifásica. Los que van a hacer radiología, los que van a ser radiólogos y van a ver tomografías hasta el cansancio, esto es de todos los días. Van a ver ese tipo de lesiones porque son tumores recontrafrecuentes, son muy frecuentes, ¿ya? Tratamiento, ojo, lo más frecuente es que solamente ustedes lo dejen pasar porque es una lesión benigna, solamente observación, no requiere cirugía, no se maligniza y lo ideal es suspenderle los anticonceptivos orales a la persona que esté consumiendo en este caso, ¿ya? Pregunta 24. Si contestan estas mal, suspendo la clase y me retiro. La lesión hepática benigna más frecuente es ¿cuál? La lesión hepática benigna más frecuente es ¿cuál es?
¿Cuál es? ¿Cuál es la lesión hepática benigna más frecuente? ¿Hay truco o no hay truco ahí? Sí, hay un truco bien sucio en esa pregunta. La pregunta 22, si ustedes han visto, dice, ¿el tumor hepático benigno más frecuente es? Y la respuesta es hemangioma cavernoso. Tumor hepático benigno. La lesión hepática benigna no involucra generalmente un tumor, sino involucra una parte que es quística, ¿ya? Entonces, lo más frecuente y lo que más van a ver en toda su vida cuando vean ecografías es los quistes simples de hígado. Todo quiste simple, ustedes agarren y hagan, no sé, una reunión de suegras, agarren a todas las suegras y más de 50 años y tomen una ecografía toditas. Les aseguro que siquiera unas 5 o 6 de las 10 tienen un quiste hepático simple, sin ningún problema. La lesión quística de hígado es una condición sumamente frecuente, sumamente frecuente. Pero eso es cuando hablamos de lesión, es una lesión en general. Cuando hablamos de tumor hepático, el tumor más frecuente es ese de hemangioma cavernoso. El segundo tumor más frecuente, hiperplasia nodular focal. Pero lesión en general, lesión hepática y benigna, suele ser el quiste simple de hígado. Suele ser un juego de palabras, un poco sucio, pero pues es un juego de palabras al fin y al cabo, para hacerlo un poco difícil, para hacerlo emocionante el examen, en otras palabras. Entonces acá la respuesta es del quiste hepático simple.